Hola a todos chicos y chicas, en este vídeo resolveremos el ejercicio de los datos de recién nacidos utilizando Excel. Recordemos que el enunciado del problema era el siguiente. Pasamos ahora a introducir nuestros datos en Excel. Excel es una herramienta muy poderosa, sobre todo en estadística, que nos permite manejar los datos con cierta facilidad. Vamos a ir escribiendo o insertando los datos de la muestra poco a poco. Comprobamos si el número de datos que hemos introducido es igual a 16 para asegurarnos de que no se nos ha olvidado ninguno. Estos datos los podemos encasillar dentro de un cuadro . Pasamos ahora a calcular la mediana de los datos. La mediana es una medida de posición que nos dice el valor que ocupa la posición central en los datos. En este caso, como tenemos un número par de datos, como tenemos 16 datos, la mediana va a ser la media aritmética de los dos datos que están en posición central. Los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Excel pues tiene una herramienta que los puede ordenar fácilmente. Vamos a ver cómo hacer la tabla de frecuencias en Excel. Vamos introduciendo los datos poco a poco, los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta, los porcentajes, el producto de x sub i por f sub i y el producto de x sub i cuadrado por f sub i. Escribimos los intervalos que ya teníamos .
y calculamos la marca de clase, que recordemos que eran la media aritmética de los extremos de cada uno de los intervalos. Escribimos las frecuencias absolutas asociadas a cada uno de los intervalos. Pasamos ahora a calcular los porcentajes. Podemos calcular el primer porcentaje, que va a ser la frecuencia absoluta, 3 dividido por 16 y multiplicado por 100, que nos da 18,75. Obsérvese que si nosotros nos ponemos en la esquina inferior derecha de la celda y tiramos hacia abajo, los demás porcentajes se calculan automáticamente. Pasemos ahora a calcular los productos x sub i por f sub i, en el que multiplicamos las celdas correspondientes. Y hacemos lo mismo con la columna de x sub i cuadrado por f sub i. Podemos entonces calcular la media. La media era el sumatorio de los x sub i por f sub i dividido por el número total de individuos, que era 16 en este caso. Calculamos la varianza, cuya expresión era el sumatorio de los x sub i cuadrado por f sub i dividido por el número total de la muestra, y a eso le restamos la media al cuadrado. Y por último, la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza.
Podemos dibujar un histograma con estos datos. Para hacer esto necesitamos la columna de los intervalos, que la podemos copiar y pegar, y la columna de las frecuencias absolutas asociadas a estos intervalos. Si nosotros seleccionamos estas dos columnas y nos vamos a la parte de insertar gráfica de barras, se nos insertará la correspondiente gráfica de barras, en el que observamos que en el eje horizontal aparecen los intervalos, en el eje vertical aparecen las frecuencias absolutas. Pero como estamos tratando con una variable cuantitativa continua, sabemos que el gráfico de barras no es la representación gráfica adecuada. La representación gráfica adecuada para variables cuantitativas continuas son los histogramas, como ya sabemos. Entonces, para solucionar este problema, seleccionamos o clicamos sobre una de las barras y en la opción que aparece, en la opción desplegable que aparece a la derecha, en la opción ancho del rango, que indica el espaciado blanco que hay entre cada una de las barras, ese ancho de rango lo bajamos al 1% y ya se nos crea el histograma. Finalmente, podemos dibujar también un diagrama de sectores. Para ello vamos a necesitar la columna de los intervalos y la columna de los porcentajes. Observad que al copiar la columna de los porcentajes esto me ha dado error y esto es porque no lo he pegado de forma adecuada. Lo corrijo. Copiamos la columna correspondiente a los porcentajes y al hacer clic derecho en pegar le damos a opciones de pegado y seleccionamos la opción 1, 2, 3. Ahora para dibujar el diagrama de sectores seleccionamos las dos columnas, nos vamos a insertar e insertamos gráfico circular. Podemos encontrar diferentes estilos de diagrama de sectores, pero el que más recomiendo es el que aparece en los porcentajes. Ahí me he equivocado y he querido decir diagrama de sectores.